Sed humildes y no busquéis grandezas en el mundo, porque todo pasa menos el amor de Dios. Alegraos en el Señor siempre, y llevad la fe con una sonrisa, pues la santidad nace también de un corazón alegre. San Felipe Neri. El nacimiento de una vocación. En las colinas suaves de Castelnuovo d'Asti, un pequeño pueblo del Piamonte italiano, donde las estaciones se alternaban como un suspiro entre los viñedos y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida, nació un niño llamado Giovanni Melchiorre Bosco, un 16 de agosto de 1815. Aquel día no fue distinto a los demás para los campesinos, pero para el mundo espiritual fue un día de estremecimiento silencioso. En la casa de los Bosco, una familia, humilde marcada por la austeridad y el trabajo duro, ese niño traía consigo una llama que no tardaría en incendiar los corazones de los desamparados. Su llegada, sin que nadie lo sospechara, sería el primer paso de una vocación extraordinaria, forjada entre el sufrimiento, la fe y un amor inmenso por los olvidados. Giovanni quedó huérfano de padre cuando apenas tenía 2 años. Francesco Bosco, su padre, un campesino trabajador, murió repentinamente dejando a su esposa, Margherita Occhiena, con 3 filhos pequeños y una tierra difícil de cultivar. Margherita, una mujer de fe firme y carácter inquebrantable, se convirtió en el primer pilar espiritual de Giovanni. Ella le enseñó que la pobreza no es vergüenza cuando se vive con dignidad y que el dolor, cuando se ofrece a Dios, puede transformarse en fuerza. La madre, a menudo silenciosa, parecía conocer que aquel hijo suyo tenía algo especial. En sus ojos había una luz que no se apagaba, incluso en las noches más frías. Desde muy pequeño, Giovanni demostró una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento ajeno. Mientras otros niños se conformaban con juegos simples, él observaba con atención el rostro de los mendigos, el silencio de los niños abandonados, el esfuerzo silencioso de su madre al trabajar la tierra con las manos ensangrentadas. Había en él una tristeza dulce, como si comprendiera algo más allá de su edad. Y fue en este contexto, entre la precariedad y la observación atenta del mundo, que nació su vocación: ayudar a los pobres, cuidar de los niños, ofrecer un futuro a quienes no tenían ni presente. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida de fe y milagros de San Felipe Neri, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Felipe Neri? ¿Tú es devoto de San Felipe Neri? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Felipe Neri? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Una noche, cuando Giovanni tenía apenas 9 años, tuvo un sueño que lo marcaría para siempre. En él, se vio rodeado por una multitud de niños que se peleaban, insultaban y se golpeaban. Aterrorizado intentó intervenir con violencia, pero una figura majestuosa apareció y le dijo: «No con golpes, sino con amor, con mansedumbre y paciencia los conquistarás». A su lado, una mujer de aspecto sereno le mostró que aquellos niños podían transformarse en corderos si se les guiaba con ternura. Ese sueño, aunque en apariencia simple, sembró una semilla que crecería con una fuerza imparable. A partir de ese día, Giovanni sintió que su vida tenía un propósito que lo excedía, pero la vida no fue fácil. Su familia no tenía recursos para ofrecerle estudios, y sus hermanos, especialmente Antonio, el mayor, se oponían a que él perdiera el tiempo leyendo y estudiando. Para ellos, cada minuto debía ser dedicado al trabajo físico. Antonio, endurecido por las dificultades, no comprendía el fuego interior de Giovanni. Las discusiones entre ambos se volvieron tan intensas que Margherita, entre lágrimas, decidió enviarlo a vivir con otra familia para que pudiera continuar sus estudios sin interferencias. Aquella separación fue dolorosa, pero también decisiva. Giovanni comprendió que el camino de su vocación exigiría sacrificios. La soledad, la incomprensión, el hambre y el frío serían parte de su proceso formativo. Durante esos años, Giovanni hizo de todo. Fue pastor, aprendiz de sastre, mozo, de café carpintero. No había tarea que rechazara. Cada moneda que ganaba era destinada a pagar sus estudios, y cuando no tenía dinero, confiaba en la providencia. Caminaba kilómetros bajo la nieve para asistir a clase, estudiaba a la luz de una vela, dormía en establos, pero nunca se quejaba. Cada dificultad era una piedra que, en lugar de hacerle tropezar, usaba para construir los peldaños de su destino.
Lo más sorprendente era que incluso en medio de esa lucha personal, Giovanni no dejaba de pensar en los demás. En las pausas de trabajo, reunía a los niños del pueblo, les contaba historias, hacía juegos de magia, los hacía reír, pero detrás de cada risa sembraba una enseñanza, una palabra de consuelo, un consejo moral. Tenía un carisma natural que atraía a los pequeños como un imán. Aquel chico delgado, de ojos vivos, parecía tener un pacto secreto con el cielo, y aunque nadie lo comprendiera del todo, todos sentían que había algo diferente en él. Fue en uno de esos encuentros que una anciana del pueblo le dijo: «Tú serás sacerdote, muchacho. Dios te ha llamado, no lo dudes». Esa afirmación lo estremeció. Ser sacerdote, ¿era ese el camino? ¿Era esa la forma definitiva de servir a los demás? Desde ese momento, la idea no lo abandonó más. Se convirtió en una obsesión luminosa, no por ambición, no por estatus, sino porque comprendía que como sacerdote tendría las herramientas espirituales para salvar almas, para guiar a los jóvenes, para construir un mundo donde nadie quedara al margen. Y así, a pesar de la pobreza, de la oposición familiar, del desprecio de algunos vecinos que lo consideraban un soñador iluso, Giovanni siguió adelante. Con la misma fe que su madre le había enseñado, con el recuerdo vivo de su padre, con la mirada compasiva hacia los niños pobres, caminó hacia su destino. Su vocación no fue una elección cómoda, sino una urgencia del alma. No nació de un capricho, sino de un llamado profundo que ardía como fuego dentro de su pecho. Aún era joven, aún tenía muchas batallas por delante, pero el primer paso ya estaba dado, y en ese paso, cargado de lágrimas, esperanzas y fe, se dibujaba el inicio de una vida que cambiaría el destino de miles, porque en ese niño que soñaba con transformar lobos en corderos, ya latía el corazón de Don Bosco. El encuentro místico. Las calles empedradas de Roma parecían respirar historia, fe y misterio. Era el siglo XVI, y la ciudad eterna hervía con la efervescencia espiritual del Renacimiento tardío, donde los palacios eclesiásticos se alzaban orgullosos, pero también donde la corrupción, el lujo eclesiástico y la frialdad doctrinal alejaban a muchos del verdadero evangelio de Cristo. Fue en ese escenario de contrastes, entre el esplendor y el desencanto, donde un joven florentino, con ojos brillantes y alma inquieta, llegó buscando sentido a su vida. Se llamaba Felipe Neri. Tenía poco más de 20 años, pero en su interior ardía un fuego que no era de este mundo. Había abandonado todo, su herencia, su carrera comercial, su vida cómoda, para buscar a Dios y solo a Él. Felipe había nacido en Florencia en 1515, en una familia sencilla y piadosa. Muy pronto quedó huérfano de madre, y aunque su padre, un notario modesto, le dio educación, el joven sentía que la lógica del mundo no le bastaba. Estudió filosofía, letras, incluso llegó a trabajar como comerciante, pero nada de eso calmaba su sed interior. Huyó del confort como quien huye del ruido y eligió Roma como destino de su alma. Roma, la ciudad donde Pedro y Pablo habían derramado su sangre. Allí, entre los muros gastados de los monasterios y las calles bulliciosas del Trastevere, Felipe buscó silencio, pobreza e intimidad con Dios. Al llegar, vivió como ermitaño. Encontró refugio en la casa de Galeotto Caccia, un florentino amigo de la familia, y desde allí comenzó su transformación. Durante 2 años enteros se recluyó en oración, estudio y ayuno, como si quisiera vaciarse de sí mismo para que Dios lo llenara por completo. Se retiraba largas horas a las catacumbas de San Sebastián, en las afueras de la ciudad, donde los primeros cristianos celebraban en secreto la Eucaristía en tiempos de persecución. Allí, rodeado por tumbas antiguas, paredes húmedas y un silencio que parecía eterno, Felipe hablaba con Dios, o mejor dicho, escuchaba. Fue precisamente en una de esas noches de vigilia, en el año 1544, cuando ocurrió algo inexplicable, algo que cambiaría el curso de su alma para siempre. Felipe, sumido en una oración intensa en la soledad de las catacumbas, suplicaba a Dios el don del Espíritu Santo. No pedía fama, ni poder, ni reconocimientos. Solo pedía amar más. Solo pedía ser instrumento. De pronto, una luz sobrenatural llenó la oscuridad. No era una luz física, sino una presencia que lo envolvía desde adentro, como si el cielo hubiera descendido para abrazarlo. Su corazón comenzó a arder, literalmente, como si una llama invisible consumiera su pecho. En ese instante,
una esfera de fuego, según narraría él mismo años después, entró por su boca y se alojó en su pecho. El ardor fue tan intenso que cayó al suelo llorando y temblando, no de miedo sino de una alegría sobrehumana. Era un fuego que no destruía, sino que purificaba, un calor que no quemaba, sino que iluminaba. Desde aquel momento, su corazón latiría con una fuerza sobrenatural. Más adelante, cuando los médicos lo examinaron tras su muerte, descubrirían algo inexplicable. Su caja torácica estaba deformada, los huesos del pecho curvados hacia afuera, como si el corazón hubiera crecido físicamente más allá de lo humano. Felipe no quiso jamás contar esta experiencia en detalle, porque no quería atraer admiración ni protagonismo. Pero quienes lo conocieron sabían que algo en él había cambiado radicalmente. Su mirada tenía una transparencia imposible de fingir. Su presencia traía paz. Era como si llevara dentro de sí una fuente invisible de luz. Muchos decían que al estar cerca de él, sentían una calma profunda, una ternura inesperada, como si estuvieran siendo vistos y amados en su totalidad por primera vez en sus vidas. Después de ese momento místico, su vocación se hizo clara: servir a los pobres, consolar a los enfermos, confesar a los pecadores y, sobre todo, transmitir la alegría del Evangelio. No una alegría fingida ni superficial, sino esa que brota cuando el alma se sabe amada por Dios. Comenzó a frecuentar los hospitales, a visitar a los moribundos, a recoger niños abandonados. Su método no era la severidad, sino la ternura. No predicaba con dureza, sino con humor. Utilizaba chistes, anécdotas y juegos para enseñar verdades profundas, y los corazones, acostumbrados al juicio y al castigo, se abrían ante su risa santa. Pero aquel encuentro con el fuego divino no solo cambió su forma de ser, también marcó su cuerpo para siempre. A veces, durante la oración, su corazón latía con tanta fuerza que se le podía ver moverse bajo la ropa. Algunos testigos contaban que al acercarse a él durante la misa, sentían un calor extraño, como si se irradiara desde su pecho una energía invisible. Otros aseguraban haberlo visto levitar brevemente durante momentos de éxtasis. Pero él nunca hablaba de eso. Solo sonreía y decía: Dios tiene sus modos y a veces le gusta hacer bromas. Aquel fuego, que había entrado en él en la oscuridad de una catacumba, lo convertiría en el apóstol de Roma, no por sus milagros, no por sus visiones, sino porque comprendió con una lucidez celestial que la verdadera santidad no está en la solemnidad fría, sino en la alegría que nace del amor. Porque, como diría más tarde, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. La fundación del oratorio. La Roma del siglo XVI era una ciudad de extremos. Mientras algunos corazones ardían en fe, otros se perdían en el cinismo, el vicio y el desengaño. La Iglesia, sacudida por la Reforma protestante y los escándalos internos, intentaba mantener su autoridad con grandiosidad, pero a menudo olvidaba el alma del pueblo. Fue en ese contexto que Felipe Neri, transformado desde lo más profundo por su experiencia mística en las catacumbas, comprendió que Dios no lo había llamado solo para la contemplación. Su misión no era el retiro, sino el encuentro. No el silencio del claustro, sino la alegría compartida entre los muros de la ciudad. Y así nació el germen de lo que más adelante sería conocido como el oratorio. Felipe no tenía un plan estructurado ni una estrategia escrita. Su camino no estaba trazado por normas, sino por impulsos del espíritu. Todo comenzó con pequeños encuentros. Primero con niños abandonados, a quienes recogía de las calles para darles abrigo y una palabra de aliento. Luego con jóvenes que vagaban sin rumbo, perdidos entre los placeres de la ciudad o las trampas del ocio. Felipe los reunía en su pequeña habitación en San Girolamo de la Carità, y allí, sin pompas ni sermones, les hablaba con ternura, los escuchaba, los hacía reír, les contaba historias de santos, les leía las escrituras, les enseñaba a cantar himnos alegres. A veces improvisaba representaciones teatrales para explicar las parábolas de Cristo. Y poco a poco, lo que comenzó como una tertulia informal se convirtió en una chispa que prendería fuego en toda Roma. Los jóvenes que acudían no eran buscadores de fe al principio. Muchos llegaban por curiosidad, atraídos por la calidez y simpatía de Felipe. Pero al poco tiempo descubrieron algo que no encontraban en ningún otro lugar. Un espacio donde podían ser ellos mismos, sin juicio, sin amenazas, sin máscaras. Felipe no les exigía penitencias absurdas, ni les imponía doctrinas rígidas.
simplemente los amaba, los escuchaba y los guiaba con paciencia hacia una vida más profunda. El alma de su misión era la alegría. Esa alegría serena, luminosa, que nace cuando el corazón se siente visto, acogido y amado. Con el paso del tiempo, la cantidad de personas que buscaban a Felipe creció de manera asombrosa. No solo jóvenes, sino también adultos, sacerdotes, artistas, incluso cardenales. Todos querían escuchar a ese hombre que hablaba de Dios con humor, que reía mientras predicaba, que bailaba en las calles, que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio, pero que irradiaba una santidad palpable. Para dar respuesta a ese crecimiento espontáneo, Felipe organizó de manera más formal sus reuniones y les dio un nombre: el oratorio. Pero no era un oratorio como los que ya existían. No se trataba de un lugar físico apenas, sino de una comunidad viva, vibrante, reunida por el amor a Cristo y guiada por la música, la palabra y la oración. El oratorio comenzó a tomar forma en la iglesia de San Girolamo de la Carità, donde Felipe residía. Allí cada día, después de la misa y la confesión, reunía a su grupo para conversar, cantar salmos, leer las vidas de los santos y debatir temas espirituales. Pero no había rigidez ni solemnidad excesiva. Los encuentros estaban llenos de risa, espontaneidad y libertad. Era como un taller del alma, donde cada uno podía crecer a su ritmo sin temor. La palabra oratorio venía del latín orare, que significa orar, pero en manos de Felipe se convirtió en algo mucho más grande, una experiencia de comunidad, de redención y de alegría cristiana. Pero no todos veían con buenos ojos esta revolución silenciosa. Algunos miembros del clero consideraban que Felipe era poco serio, incluso irreverente. ¿Cómo podía un sacerdote reír tanto? ¿Cómo se atrevía a bromear con los fieles, a hacer que cantaran, que aplaudieran, que dramatizaran escenas bíblicas? Para muchos, la santidad debía estar envuelta en gravedad y penitencia. Pero Felipe, con su ternura imperturbable, respondía con humildad: no se trata de hacer cosas grandes, sino de amar con un corazón grande. La sencillez de Felipe escondía una sabiduría profunda. Sabía que el alma humana necesita esperanza y que el camino del Evangelio no es una cadena, sino una danza. Por eso, cuando lo acusaban de frivolidad, él rezaba más. Cuando lo criticaban, sonreía. Cuando le ofrecieron cargos importantes dentro de la iglesia, los rechazó todos. Quería permanecer como el sacerdote de los pobres, el apóstol de la alegría, el amigo de los jóvenes. Prefería 1000 veces una confesión sincera en la penumbra de la iglesia que un trono en la corte papal. Fue precisamente a través del oratorio que Felipe comenzó a transformar Roma desde dentro. Sin alardes, sin estructuras imponentes, sin poder político. Día tras día, una comunidad crecía alrededor de él, una comunidad basada en la amistad, el humor, la fe compartida y el servicio a los más necesitados. Era como una nueva semilla en el corazón de una ciudad que parecía haber olvidado el Evangelio. Y esa semilla, regada con amor, alegría y paciencia, pronto comenzaría a dar frutos inimaginables, los dones sobrenaturales. Era imposible ignorar que algo misterioso envolvía a Felipe Neri. Quienes se acercaban a él sentían una paz inexplicable, como si al estar a su lado, el alma encontrara alivio sin que mediaran palabras. A medida que pasaban los años y el oratorio se fortalecía, comenzaron a manifestarse en Felipe señales que desbordaban la razón. No eran meras anécdotas ni exageraciones de devotos impresionables. Eran hechos presenciados por muchos, incluso por miembros de la nobleza y altos cargos de la iglesia. San Felipe poseía dones sobrenaturales que no pedía, que no exhibía, y que solo aceptaba con la humildad de quien sabe que todo procede de Dios. Uno de los primeros signos notables fue su don de leer los corazones. Quienes acudían al confesionario, con reservas o pecados escondidos, no tardaban en verse descubiertos por sus palabras. Con una mirada dulce y una sonrisa ligera, Felipe revelaba al penitente lo que éste ocultaba, no para humillarlo, sino para ayudarlo a liberarse. Se decía que bastaba con sentarse frente a él para que el alma quedara desnuda, y no porque Felipe espiara, sino porque el Espíritu Santo hablaba a través de él. Muchas conversiones dramáticas comenzaron en ese confesionario, donde el santo rompía las cadenas del pecado con ternura y sin juicios. Quizá el don más extraordinario y menos comprendido fue el de su corazón inflamado. En la noche de Pentecostés de 1544,
Mientras oraba con fervor en las catacumbas de San Sebastián, Felipe sintió una bola de fuego que descendía desde el cielo y penetraba en su pecho. A partir de entonces, experimentó un calor tan intenso en el corazón que, según relataron médicos de la época, sus costillas se expandieron de forma anormal, para dar lugar a un corazón físicamente agrandado. Esta transformación fue verificada tras su muerte, en la autopsia practicada por la Iglesia. Pero más allá de lo físico, lo impactante era el poder espiritual que irradiaba. Su abrazo transmitía calor, consuelo, fuerza. Era como ser envuelto por una llama viva, una llama que no quemaba, sino que sanaba. Y sanaba literalmente. Muchos enfermos acudían a él buscando curación, y aunque nunca se proclamó taumaturgo, hubo casos documentados de personas que, tras una bendición suya o una simple mirada, recuperaban la salud. Pero Felipe siempre desviaba el crédito, afirmando con total naturalidad: Dios te ha curado, no yo. Yo solo soy un pobre instrumento. Incluso cuando la gente lo rodeaba para tocar su sotana o pedirle una oración, él se sonrojaba, disimulaba, hacía bromas para que no se fijaran en él, sino en Cristo. Los dones sobrenaturales no lo alejaban del pueblo, al contrario, lo hacían más humano. Felipe tenía el raro don de ser profundamente espiritual sin dejar de ser profundamente accesible. Le gustaba contar chistes, hacer pequeñas travesuras, inocentes, fingir torpeza para no ser admirado. En una ocasión, sabiendo que lo consideraban un santo, se rapó la cabeza en forma ridícula y salió así a la calle riendo a carcajadas. Quería destruir todo orgullo, todo culto a la personalidad. Decía: la humildad es la escalera por la que se sube al cielo, y si no la usamos, nos caemos desde nuestra propia vanidad. Uno de sus discípulos más cercanos, Cesare Baronius, quien más tarde se convertiría en cardenal y uno de los grandes historiadores de la Iglesia, decía: Felipe no es un hombre común. Vive entre nosotros, pero no pertenece enteramente a este mundo. Su corazón late con el fuego del Espíritu y su alma es transparente como el cristal. A pesar de todos estos signos extraordinarios, Felipe siempre insistía en lo esencial: la caridad. Decía que los milagros podían impresionar, pero solo el amor transforma. A sus seguidores les repetía que no buscaran lo espectacular, sino que se ejercitaran en la paciencia, la bondad, la alegría, el servicio. Los carismas, por más brillantes que sean, valen poco si no nacen del amor. Y es que Felipe no buscaba ser venerado, sino que las almas amaran a Cristo. No quería seguidores, sino hermanos. Su verdadera santidad no estaba en los dones que poseía, sino en cómo los utilizaba, con discreción, con humildad, con la risa de quien ya no necesita aplausos porque su gozo está en Dios. Y así, cada milagro, cada visión, cada don sobrenatural que se manifestaba en él, era apenas una chispa que revelaba el fuego mayor que ardía en su interior. El amor divino que lo había transformado y que, silenciosa pero poderosamente, comenzaba a transformar toda Roma, el legado de la alegría. En una Roma fatigada por los conflictos, las divisiones internas y la rigidez de una espiritualidad muchas veces severa, Felipe Neri fue como un rayo de sol que rompía las nubes más densas. Lo que lo distinguía de otros hombres de Dios no era solo su profunda sabiduría teológica, ni los dones sobrenaturales que brotaban de su alma como manantiales, sino lo que verdaderamente marcaba a todos los que lo conocían, era su contagiosa e inquebrantable alegría. Una alegría viva, radiante, casi infantil, pero nunca ingenua, que invadía las calles, las iglesias, los confesionarios y hasta los pasillos del Vaticano. Para Felipe, la santidad no estaba hecha de gravedad, sino de ligereza. Enseñaba con su risa, evangelizaba con su ternura y dejaba un rastro de luz por donde pasaba. La alegría no era para él un simple estado de ánimo, era una elección espiritual, una forma de resistencia contra el mal, un escudo contra la tristeza del mundo. Tristeza y melancolía, decía, fuera de la casa mía. Esta frase, repetida por sus discípulos, no era un eslogan, sino una regla de vida. Felipe creía que la tristeza era una de las armas más peligrosas del demonio, porque encerraba el alma en sí misma, la hacía desconfiar de Dios, la volvía estéril. Por eso, cada vez que notaba a un joven ensimismado, decaído o perdido, en pensamientos oscuros, lo abordaba con una broma, una caricia, un juego. Sabía que una sonrisa podía salvar más que un sermón. Su método era sencillo, pero revolucionario.
Reunía a los jóvenes por las calles, los llevaba a caminar por los jardines romanos, a visitar iglesias, a cantar salmos en voz alta. Durante el trayecto, les contaba historias, les enseñaba a reír de sí mismos, a no tomar la vida con dramatismo, y mientras el corazón de estos muchachos se abría al juego, también se abría al Evangelio. Felipe entendía que Dios podía habitar en la risa, en la música, en la amistad, que la santidad no era incompatible con la espontaneidad, que Jesús había sido niño, había tenido amigos, había comido, reído y llorado con los suyos. Por eso, la espiritualidad de Felipe era profundamente encarnada, humana, accesible. Felipe también usaba la música como vehículo de alegría. En el oratorio, los cantos no eran monótonos ni solemnes, sino vivaces, creativos, compuestos con el alma por músicos que entendían que el arte podía elevar el espíritu. Giovanni Pierluigi da Palestrina y otros grandes compositores colaboraron con él, creando piezas que llenaban de emoción las celebraciones. Las oraciones se alternaban con momentos de reflexión, de canto y de silencio, componiendo una liturgia viva que tocaba tanto el corazón como la razón. Para Felipe, la belleza era una vía directa al cielo, y por eso hizo de su comunidad un oasis de estética, ternura y verdad en medio de una ciudad frecuentemente herida por el poder y la ambición. Muchos se preguntaban cómo podía sostener una alegría tan constante. La respuesta estaba en su vida interior. Felipe pasaba horas en oración silenciosa, en contemplación profunda. Vivía una unión con Dios tan intensa que, incluso en medio del bullicio, parecía habitar otra dimensión. Su alegría no era evasión, sino consecuencia de una confianza radical. Sabía que todo estaba en manos de Dios, que incluso las pruebas más duras tenían un sentido oculto, y esa certeza lo llenaba de paz. Así podía reír mientras otros se angustiaban, consolar mientras otros juzgaban, jugar mientras otros imponían. No obstante, su alegría no era ingenua. Había conocido el sufrimiento de cerca, había visto morir a amigos, había enfrentado incomprensiones, calumnias, enfermedades, pero nunca permitió que esos dolores lo envenenaran. Los vivía en secreto, los ofrecía en silencio y los transformaba en amor. En su rostro no se reflejaba la dureza de los ascetas, sino la suavidad de quien ha atravesado la noche y ha regresado con la luz del amanecer. Por eso, cuando un joven lloraba en su presencia, Felipe no le daba discursos, lo abrazaba. Cuando alguien confesaba un pecado grave, no se escandalizaba, lo miraba con ternura y lo ayudaba a levantarse. Los niños lo seguían por las calles como si fuera uno de ellos. Los ancianos lo buscaban como a un padre. Los artistas, los mendigos, los nobles, los soldados, todos encontraban en él algo que el mundo no podía dar, una alegría que no dependía de las circunstancias, una risa que brotaba del alma, una libertad interior que solo da el amor. Y en esa alegría habitaba un mensaje silencioso pero poderoso. Dios no es tristeza, no es condena, no es miedo. Dios es alegría pura, desbordante, contagiosa. Una alegría que libera, que sana, que redime. Una alegría que no pasa. Así, en medio de una Roma renacentista que mezclaba esplendor y decadencia, Felipe Neri encarnó una santidad diferente. Una santidad luminosa, cercana, humana. Su legado no se escribió en tratados teológicos ni en leyes eclesiásticas, sino en corazones transformados por el gozo. Porque el mayor milagro que realizó no fue volar, ni curar, ni leer el alma. Fue enseñar a miles que se puede ser santo y feliz al mismo tiempo. La muerte y canonización. La noche del 25 de mayo de 1595, Roma parecía respirar con un extraño silencio, como si presintiera que algo sagrado estaba a punto de suceder. En una pequeña celda del convento de la iglesia de Santa María in Vallisella, Felipe Neri se encontraba acostado, pálido, frágil, pero con los ojos aún encendidos por una luz que no era de este mundo. A sus 80 años, su cuerpo estaba desgastado por las innumerables jornadas de servicio, por las largas horas de confesión, por el peso de los sufrimientos ajenos que había cargado con amor incondicional. Pero su alma estaba intacta, más viva que nunca. Aquella noche, antes de reclinar la cabeza por última vez, bendijo a sus hijos espirituales, escuchó una última confesión y sonrió, como si no partiera hacia la muerte, sino hacia un encuentro. A lo largo de ese día muchos lo habían notado especialmente sereno. Algunos incluso dijeron que su rostro brillaba con un resplandor inusual,
como si el cielo ya comenzara a abrazarlo, en vida. Mientras caminaba por los pasillos del oratorio, deteniéndose aquí y allá para dar una palabra de aliento o hacer alguna broma, sus discípulos percibieron un tono especial en su voz, una ternura que parecía querer despedirse sin decirlo abiertamente. Fue al anochecer, ya acostado, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho. No era la primera vez que su corazón, físicamente agrandado por aquel famoso toque divino años atrás, le causaba malestar. Pero esta vez era distinto. En silencio se ofreció al Señor. Y en las primeras horas del 26 de mayo, su alma abandonó suavemente el cuerpo, como una llama que se eleva sin hacer ruido. La noticia de su muerte se esparció por Roma como un relámpago. Al amanecer, centenares de personas se agolpaban en la entrada del oratorio. Hombres, mujeres, niños, pobres, nobles, religiosos, soldados, artistas, todos querían ver por última vez a aquel hombre que les había cambiado la vida. Algunos lloraban en silencio, otros cantaban himnos, otros simplemente se arrodillaban en la calle sin poder moverse. La iglesia se llenó tanto que muchos tuvieron que quedarse fuera. Durante días, el cuerpo fue velado por una multitud ininterrumpida, y quienes se acercaban juraban que su rostro no mostraba signos de muerte, sino de paz absoluta. Había quienes afirmaban haber sentido perfumes inexplicables en la sala, o haber experimentado una alegría repentina al tocar su manto. Las autoridades eclesiásticas tomaron nota de cada detalle, sin comprender aún que estaban presenciando el principio de una leyenda viva. El entierro fue un acontecimiento sin precedentes. Toda Roma parecía haber salido a despedir a su santo de la alegría. Los jóvenes del oratorio, con lágrimas en los ojos, cantaban los salmos que Felipe tanto amaba. Los enfermos tocaban el féretro con fe. Los ancianos narraban anécdotas al paso del cortejo. No era un funeral lleno de luto, sino una especie de fiesta espiritual, donde el dolor de la pérdida se mezclaba con una certeza inquebrantable. Felipe no había desaparecido, solo había cambiado de morada. Pronto comenzaron a surgir relatos de milagros. Un ciego que recobró la vista al rezar en su tumba. Un niño que dejó de convulsionar tras invocar su nombre. Una mujer estéril que concibió tras pedir su intercesión. Las historias circulaban por los barrios, llegaban a los conventos, se repetían en las plazas. El pueblo romano, que nunca lo había considerado un hombre común, ahora lo proclamaba santo sin necesidad de esperar el juicio de Roma. Felipe ya está en el cielo, decían los niños, y sus discípulos, aún con el corazón partido, comenzaban a organizar los testimonios, los recuerdos, las cartas, todo lo que pudiera sustentar oficialmente una causa de canonización. No pasó mucho tiempo para que el Vaticano tomara nota. La fama de santidad de Felipe era tan amplia y documentada que no podía ser ignorada. En 1615, el Papa Paulo V lo beatificó, tras una rigurosa investigación en la que decenas de testigos narraron, con emoción, las virtudes heroicas de aquel hombre sencillo que había cambiado el rostro de la espiritualidad romana. Y en 1622, tan solo 27 años después de su muerte, fue canonizado por el Papa Gregorio XV, en una ceremonia que reunió a miles de fieles y que selló para siempre su nombre en la historia de la Iglesia. La proclamación de su santidad no fue solo un reconocimiento eclesiástico, fue una afirmación de que la alegría, la humildad, la ternura y el amor podían ser caminos legítimos de santificación, que se podía alcanzar la gloria eterna sin renunciar a la risa, sin endurecer el corazón, sin convertirse en juez de los demás. Felipe Neri se convirtió en un modelo para generaciones de sacerdotes, de jóvenes, de laicos comprometidos. Su figura inspiró la creación de nuevos oratorios en diversas ciudades de Europa, y su pedagogía afectiva, basada en la cercanía y el ejemplo, fue considerada revolucionaria incluso siglos después. Su cuerpo incorrupto fue depositado en 1900, la iglesia que él mismo había ayudado a construir, la Chiesa Nuova, donde hasta hoy reposa en un altar lleno de flores, luces y plegarias. Los peregrinos acuden de todas partes del mundo, no solo para pedir favores, sino para agradecer, para reír, para reencontrarse con ese espíritu juguetón y profundo que sigue vivo entre los muros del oratorio. Allí, donde una vez resonaron las carcajadas de los niños y los cantos espirituales, se respira aún la presencia invisible de Felipe, como si nunca se hubiera ido. Cada 26 de mayo, Roma revive esa noche sagrada,
Las calles se llenan de procesiones, de músicos, de niños, vestidos con túnicas blancas, y el aire se impregna de una alegría serena, inexplicable, como si el mismísimo Felipe descendiera de los cielos solo para recordarles a todos que la santidad no está reservada a los perfectos, sino a los que aman con todo el corazón, ríen sin reservas y viven como si cada día fuera una fiesta para Dios.